Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Saber que el Dios ha dejado un manual para saber su voluntad, para saber lo que Él quiere de nuestra vida. Qué importante por eso acercarnos a este manual que ha dejado, que es su palabra, que es viva y eficaz. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Por eso, ¿cómo no acercarnos a la palabra del Señor? Y hay promesas de la palabra de Dios para nuestra vida. Como dice Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Porque dice el Señor que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. El esfuerzo es importante en la vida cristiana. Es principio para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, verso 10. La palabra maravillosa del Señor. Es una promesa. Pero Él dice: no se esfuerza. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y Él está con nosotros. Qué importante por eso conocer las maravillosas palabras de Dios y saber que Dios espera también de nuestra parte una acción, una decisión para agradar a nuestro Dios. Todos los días yo decido venir al Señor, buscar su rostro. Esa parte que yo debo hacer, que cada cristiano debe acercarse de esta manera al Señor. Y estamos compartiendo en este tiempo profético, en este tiempo apocalíptico, del cumplimiento de las profecías bíblicas que el Señor Jesús dice en Mateo 24, verso 6, por ejemplo, que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, todas las cosas que están ocurriendo. Y de la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Solo mi Padre, solo Dios sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, en que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Solo Dios sabe el día. Por eso puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el año que viene, nadie sabe. Pero sabemos que cada vez estamos más cerca de este hecho maravilloso. Por eso, qué importante estar en sintonía con nuestro Dios y buscando su verdad para agradar a nuestro Señor. Estamos compartiendo la palabra de Dios, que después del arrebatamiento todos es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, como dice la Escritura, la palabra de Dios, para que cada uno reciba de acuerdo a lo que haya hecho mientras haya estado en este mundo, sea bueno o sea malo. Qué bueno es que nosotros podamos tomar la decisión de hacer todo lo bueno, todo lo que agrada al Señor, de vivir una vida en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y estamos compartiendo por eso las coronas que vamos a recibir. Hemos visto la corona incorruptible que ya hemos compartido. Y ahora vamos a ver la corona de vida. Pero toda esta corona son dádivas de Dios para aquellos también que viven conforme a la palabra de Dios. No solamente yo puedo decir Señor, Señor, sino que yo debo vivir la vida que agrada al Señor. Amén.
Por eso vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versos 12 al 15 dice la palabra maravillosa del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es la realidad. La tentación, que todos vamos a ser tentados. El Señor Jesús también fue tentado. Inclusive el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que todos, el Señor Jesús fue tentado, todos los cristianos son tentados. O sea, la tentación no es pecado. Ceder a la tentación sí es pecado. Podemos decir que también la tentación es una prueba, porque está poniendo en evidencia nuestra realidad, nuestra fidelidad al Señor, nuestra lealtad. Que no importa la circunstancia, uno permanece fiel al Señor. Ahora, la tentación, ¿de dónde proviene la tentación? O sea que no es el enemigo que, según las Escrituras, que la palabra de Dios dice que de nuestra propia concupiscencia, o sea, de nuestros malos deseos, están en nuestra naturaleza pecaminosa, la tendencia de hacer lo malo. O sea, todo está en nuestra naturaleza. Por eso dice la palabra de Dios, que uno es atraído. Por eso qué importante es la oración. Dice, orad para que no caigáis en tentación. Tenemos que estar en comunión con el Señor. Tenemos que estar en esa intimidad con el Señor para poder resistir y conocer nuestras necesidades y nuestras debilidades. Porque la tentación tiene que ver con las debilidades y con las necesidades de las personas. Por ejemplo, si a mí me ponen, hay una mesa, todas aquellas cosas que no me gustan no me va a atraer, porque no es mi debilidad, no es lo que me gusta, no es mi debilidad. Pero si me ponen, por ejemplo, asado, uno es atraído, es tentado a comer porque eso es lo que le gusta, es su debilidad. De igual manera también la tentación tiene que ver con nuestras debilidades, con nuestras necesidades de la naturaleza humana. Pero la palabra nos indica con toda claridad que dice, sino que en cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Qué importante. Cuando uno es tentado, cuando comienza, todo es atraído por aquellas cosas que nos gustan, por aquellas cosas que son nuestras debilidades, somos atraídos. Pero sabemos que eso, a la luz de la palabra, es pecado. Entonces, conociendo las Escrituras, conociendo la palabra de Dios, uno allí debe comenzar a orar. Señor, líbrame de esta situación que yo no puedo controlar porque es mi debilidad. Pero qué bueno que dice que Dios se manifiesta en nuestras debilidades.
cuando reconocemos que nosotros no podemos y que nos reconocemos que necesitamos el poder de Dios para resistir, para tener victoria. Necesitamos los recursos de Dios, reconocer nuestras debilidades. Dios se hace fuerte en nuestras debilidades cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Como el Señor Jesús le dijo a los discípulos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es allí donde debemos orar. Porque viene la segunda parte, dice, es atraído, es seducido. O sea, la intención de convencer, para cometer, para la acción. Y ahí comienza la mente a fabricar, comienza la mente a pensar de qué manera cometer esa acción que está en contra de la voluntad de Dios, que uno sabe que es pecado. Como ejemplo, el adulterio, la fornicación. Pero fíjense en el engaño del pecado, uno piensa que nadie se va a enterar, piensa que uno puede hacer oculto, y bueno, es total, nadie se va a enterar. De esa manera uno empieza a pensar, a fabricar la manera y la forma de qué manera ejecutar el pecado. Cuando comienza, qué importante allí reconocer. Por eso necesitamos orar. La Biblia dice que no ha sobrevenido ni una tentación que no sea humana, pero poderoso es Dios para librarnos. Justamente con la tentación darnos la salida. Cuando yo reconozco mi debilidad y mi necesidad de Dios, por supuesto Dios me va a dar la fortaleza, la salida para que pueda resistir la tentación. Según 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice las Escrituras, que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para que podáis resistir. Cuando, por supuesto, estamos reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que somos atraídos, que somos seducidos para cometer ese pecado. Entonces Él nos da la salida, Él nos da los recursos para salir. Qué bueno. La palabra de Dios nos indica con toda claridad todo lo que debemos hacer para no ceder. La tentación en sí no es pecado, pero ceder sí es pecado. Cuando uno es tentado, tiene que orar al Señor, huir si es necesario. Por eso vamos a leer un ejemplo de la palabra del Señor, que está en 2 Samuel. Solamente sería extenso poder leer todo, pero solamente la parte de la caída del rey David, para que veamos la palabra de Dios, que todo lo que está en las Escrituras son para nuestra enseñanza, no para cometer. 2 Samuel capítulo 11, dice así la palabra del Señor. Capítulo 11. Dice, aconteció el año siguiente que en el tiempo de que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa, muy hermosa. Fíjense cómo es el pecado. Primero vio por los ojos.
vio una mujer que era hermosa. En primer lugar, podemos decir que los reyes salían a la guerra en estos tiempos, y el rey David se quedó en su casa. Fíjense que a veces cuando tomamos vacaciones, puede ser de nuestro trabajo, pero no es una vacación espiritual, o sea, no tener una relación con Dios. ¿Y qué pasaba? El ocio, o sea, el no hacer nada y estar en el lugar donde no debería estar, sino que debería estar al frente, dio la ocasión que David vio a una mujer que era muy hermosa. Y esto es el deseo de los ojos, como dice 1 Juan capítulo 2, verso 15. Dice, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En primer lugar, vio, podemos decir, la atracción. El hecho de ver es lo que te atrae. Lo mismo pasó con la tentación de Eva. Después de escuchar a la serpiente, Eva vio el árbol que era bueno. Antes no lo había visto. Después de escuchar, vio que era bueno, que era agradable a los ojos. Por los ojos comienza la tentación. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que está viendo? Eso determinará también tu decisión. Si vas a resistir, si vas a huir o si vas a ceder. En este caso, comenzó, en primer lugar, vio que era hermosa. Si David hubiera orado, si uno hubiera orado, por ejemplo, todo hubiera terminado allí. Uno puede ver a una mujer que sea hermosa y ya está. Pero cuando uno empieza a pensar, cuando viene el deseo de la carne, el deseo de los ojos es ver. En segundo paso, el deseo de la carne. ¿Qué pasó? David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concebió la mujer y envió a hacerle saber a David, diciendo, estoy encinta. Fíjense cómo la tentación primero vio, después comenzó el deseo de la carne a pensar en la mente. Fíjense que está en la mente. Averiguó todo, de dónde era, hija de quién era, esposa de quién era, averiguó todo lo que mentalmente y durmió con ella. Ahí está el pecado consumado. O sea que fue atraído, fue seducido y cometió el pecado. Y el pecado, la consecuencia, es la muerte. Esta es una ilustración de lo que a veces uno piensa que nadie ve. Inclusive, si uno ve toda la historia, todo el capítulo 11, capítulo 12 de 2 Samuel, podrán ver todas las consecuencias y que Dios tuvo que enviar a un profeta para poner en evidencia lo que David pensaba que nadie se había enterado. ¿Sí? O sea que debemos saber que el engaño del pecado es que nadie se va a enterar, que nadie va a saber. Pero sabemos que Dios sabe todo porque Dios está en todo lugar. Dios todo lo sabe, Dios todopoderoso. O sea que no hay nada que se pueda ocultar. Y fíjense, cometió un pecado, para tapar ese pecado, cometió otro pecado y así sucesivamente, hasta que no solamente cometió el adulterio, sino que también mandó matar a su propio esposo para quedarse con ella. Y es algo terrorífico. Pero así también fue la consecuencia
del pecado. Por eso la palabra de Dios nos indica que bienaventurado el varón, bienaventurado, o sea, feliz el varón que resiste, que soporta la tentación, que resiste la prueba, porque también es una prueba la tentación, que resiste la tentación. Porque ahí está la bendición, o sea, todos vamos a ser tentados. Somos atraídos por aquellas cosas que son nuestras debilidades y que uno conoce cuáles son sus debilidades. Y puede decir, Señor, yo sobre esto no tengo control, esto es mi debilidad. Y qué bueno saber cuando oramos a Dios y presentamos delante del Señor nuestro carácter, nuestro temperamento, aquellas cosas que no podemos controlar. Pero sabemos que Dios puede obrar en nosotros y Él puede controlar todas nuestras debilidades y Él puede ser glorificado. La palabra maravillosa del Señor dice: cuando haya resistido a la prueba, recibirá, dice, la corona. Oigan, la corona de la vida. La maravillosa palabra del Señor que ha prometido a los que le aman. Esta es por eso la corona de vida que van a recibir todos los que nos mantenemos firmes a pesar de ser tentados, porque vamos a ser tentados. No hay cristiano, no hay persona que no es tentada. Lo importante es resistir la tentación, a veces huir de la tentación, no dar lugar a la tentación. Por ejemplo, fíjense, hay muchos cristianos seguramente que la tentación de mirar por los ojos, muchos quedan atrapados a través de la visualización. Muchos ensucian su mente. Lamentablemente hay cristianos que ensucian su mente viendo pornografía a través de todos los medios que hay ahora por internet, todas las pornografías, todas las inmundicias que se ve. Y esa es la atadura más grande, porque es una visualización, ve con tus ojos. Y eso, algunos inclusive lo quieren vivir y practicar esas aberraciones, esos pecados tremendos. Lamentablemente, por los ojos, las personas caen a veces en pecado. Por eso debe evitar, debe huir. Como dice Pablo, huir de las pasiones juveniles. Huir. No estar por eso con una persona del sexo opuesto en un lugar a solas, en un departamento. Uno tiene que evitar todo por ética. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces, nadie es infalible. Por eso debemos cuidarnos. Dios nos dio la sabiduría para ver, para conocernos y de esta manera poder agradar al Señor. La promesa maravillosa del Señor es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. El que ama al Señor, está hablando a los que le aman. Los que aman al Señor es lo que obedecen la palabra de Dios. Dice: el que tiene mi mandamiento y me ama, el que lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que la tentación vamos a tener. Pero qué importante conocer por eso la palabra de Dios para resistir las tentaciones y para tener victoria sobre las tentaciones en Cristo Jesús nuestro Señor. Debemos por eso huir a veces, apartarnos de todos aquellos que sabemos que es pecado, para que no seamos arrastrados y no tengamos una vida estancada y pobre. Dios no quiere esto para sus hijos. Por eso la corona de vida es por aquello que soportaron la tentación, que resistieron la prueba. Hay una corona de vida para el que resiste la tentación, que Dios ha prometido a los que le aman. Y los que le aman, justamente los que le aman son aquellos
que sí van a resistir. Porque conocen la palabra de Dios, porque obedecemos la palabra de Dios, porque sabemos lo que Dios quiere de nosotros, porque sabemos que tenemos todos los recursos de parte de Dios para tener la victoria, para no dejarnos atraer ni seducir por el pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo conforme a nuestra debilidad, pero sin pecado. O sea, Jesucristo fue tentado también, conforme a nuestra semejanza. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es poderoso, por lo tanto, también, para guardarnos. Necesitamos, por eso, acudir al Señor. Él fue tentado, Jesús, y resistió la tentación y tuvo victoria sobre la tentación por la palabra de Dios. Nosotros también, por el conocimiento que tengamos de la palabra, vamos a tener victoria sobre la tentación y vamos a tener la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a recibir esta corona. ¿Qué hacemos cuando somos tentados? Fíjense que la tentación viene a veces por los ojos. ¿Qué está viendo? Eso te atrae, te seduce, te convence, te arrastra. Permití que esto todo, o cuando empieza, tú oras al Señor para que Dios te dé la fortaleza, para que juntamente con la tentación Dios te dé la salida. Esto depende de cada uno de nosotros. Cada uno conoce cuál es nuestra debilidad. Por eso no dar lugar al diablo a veces también, para que él pueda aprovechar. Oremos al Señor para que Dios nos fortalezca. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que tú nos concedes, Señor, acercarnos delante de ti. Y gracias por la corona de vida que ha prometido a los que te aman, Señor. Señor, te amamos, Señor, y queremos obedecer tu palabra, Señor. Y queremos resistir toda tentación. Y tenemos, Señor, todos los recursos en ti para tener la victoria. Líbranos de ensuciar nuestra mente mirando cosas que no convienen, nuestros pensamientos. Señor, llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Y te damos gracias por tu victoria, Señor Jesús, porque tú fuiste tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y yo te alabo por tu victoria, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.